Bueno, primero, como saben, siempre me gusta presentar una frasecita que nos puede ayudar a replantearnos cómo estamos viviendo el día de hoy y cómo vamos a vivir el futuro. Y dice, todo lo que quieres está afuera de tu zona de confort. Obviamente aquí no me estoy refiriendo a que está fuera en la calle, porque obviamente debemos mantenernos encerrados. Pero, ¿a qué quiere decir con esto? Que todo lo que uno desea a veces está más allá de lo que uno está haciendo en el día a día. ¿A qué me refiero? Que a veces uno obviamente desea estar en su zona de confort, en su zona donde uno se mueve holgadamente, bien, tranquilo. ¿Cuál es fuera de tu zona de confort? Por ejemplo, que aprendes algo nuevo. Eso ya estará fuera de tu zona de confort. Hacer algo distinto durante el día a día. No sé, pues si tu rutina es levantarte, almorzar o estudiar, salir quizá un poco y regresar y volver a acostarte y ver un poco de tele que vuelva el otro día, bueno, esa es tu zona de confort. La idea es que puedas salir de ella y puedas hacer algo distinto durante el día, lo que sea, pero que eso sea un golpe a tu rutina y eso es salir de tu zona de confort. Y justamente lo que tú quieres está justamente fuera de tu zona de confort. Lo que tú quieres estudiar, lo que quieres aprender, lo que quieres ser el día de mañana, está fuera de tu zona de confort. Y es un desafío, sobre todo en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Es un desafío grande, pero no es imposible, chiquillos. Se puede. Uno simplemente tiene que reinventarse el día a día y ser mejor. Así que el objetivo de hoy día, jóvenes, es conocer los elementos que componen la construcción de una vivienda. Hoy día vamos a conocer ciertos elementos que componen una casa. Lógicamente no vamos a conocer todos porque son muchísimos, chiquillos. Hay muchas cosas que tiene una vivienda. Y no me refiero al interior, me refiero solamente a la construcción en sí. Me refiero desde piso hasta la techumbre. Hay muchas cosas que tiene la vivienda y vamos a conocer algunas de ellas. Como les digo, no vamos a ver todas porque son muchísimas y yo sé que no todos nos vamos a aprender de una. Por eso vamos a ver algunas que son importantes y ya la próxima semana vamos a ver otro resto más para que los vayamos complementando y vayamos aprendiendo. Ahora, primero, antes que revisar lo que vamos a ver el día de hoy, una pregunta clásica. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada, chiquillos? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Los ETT, una cosa así. EETT. ¿Y qué es Sí, eso? EETT. Espacios técnicos, una ¿Qué cosa son así. las especificaciones técnicas? Sí, especificaciones técnicas. Ya, las especificaciones técnicas. Muy bien. ¿Qué eran las especificaciones técnicas, chiquillos? ¿Se acuerdan? Hablamos Es de un varias cositas. documento, Ya, un Son, documento. en donde se especifican detalles, los procedimientos, todo eso. Ya, detalles, procedimientos. ¿Qué más? Los demás chiquillos tanto como, también ahí, el chat. tanto como el modelo, su calidad, el fabricante, su procedencia, algo así. Ya, bien. Muy bien, Juan y Axel. Se nota que tomaron ahí apuntes. Eso es súper importante, chiquillos, chiquillas, para todos. Tomen apuntes de lo que vamos viendo en la clase, porque vemos conceptos. En este caso, hoy día vamos a ver elementos de una construcción que no es fácil de memorizar. No lo aprende de una, uno tiene que constantemente retroalimentárselo. Y en este caso, va a ser parte también de que ustedes vayan anotando los conceptos que vamos aprendiendo. En este caso, las especificaciones técnicas, chiquillos, de una manera muy resumida de lo que vimos la semana pasada, es un documento legal, primeramente, donde se especifican con detalles todos los procedimientos de la obra. Se detalla el personal responsable dentro de una construcción, los materiales, el modelo del material, la calidad del material, el fabricante del material, la procedencia y las dimensiones, y etcétera, y un largo etcétera. Muchas cosas más. Pero a grandes rasgos, chiquillos, es eso, son las especificaciones técnicas. Es un documento que me especifica procedimientos, el personal, los datos de la obra, y lo más importante son los materiales. La calidad de estos, el modelo, el color, la marca, de dónde viene, todo eso. Entonces, ¿para qué me sirven las especificaciones técnicas? ¿Se acuerdan? ¿Para qué me sirve?
Ya, si no se acuerdan, las especificaciones técnicas, chiquillos, me sirve para poder complementarlos con los planos. Recuerden que hemos dicho que los planos, junto con las especificaciones técnicas, son hermanas, no se pueden separar. Yo no puedo interpretar un plano, que es parte fundamental de este módulo, porque es interpretación de planos. Yo no puedo interpretar planos si no tengo las especificaciones técnicas. Y yo no puedo leer las especificaciones técnicas si no tengo los planos, porque no voy a saber a qué se está refiriendo un documento u otro si no tengo los dos. Entonces es súper importante, chiquillos, que recuerden que las especificaciones técnicas van juntos con los planos, sí o sí, como estos dos puños que tengo aquí automáticamente, esto son las especificaciones técnicas y los planos. Entonces, eso es súper importante que lo aprendan y que lo memoricen, chiquillos. Cuando yo les pregunte nuevamente, ustedes van a decir eso. Las especificaciones técnicas son hermanas de los planos. Para eso son. Y lógicamente para poder conocer todo el contenido que en ella tiene, que ya hemos nombrado. Entonces, también llegamos a la conclusión de que las especificaciones técnicas están por sobre los planos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está escrito en la especificación técnica sobre algún material, alguna medida en específica que se encuentre en el plano y que el plano quizás no lo represente o diga algo totalmente distinto, bueno, va a prevalecer lo que dice la especificación técnica y el plano va a tener que modificarse. Y eso es algo súper natural, chiquillos, que sucede en las obras. Los planos están constantemente cambiando. De repente, por ejemplo, hay una utilidad que se hace en AutoCAD, que es el programa que se utiliza para, para dibujar los planos. Hay una especie como de nubecita que se le hace, en donde el dibujante que está revisando el plano, o la persona que después revisa el plano, lo envuelve. No sé, pues dice, no sé, pues esta parte está mala. Entonces, con esa nubecita, que vamos a ver un ejemplo más adelante, dice, ya, esto hay que cambiarlo. Entonces, ese documento o ese plano que está obviamente en formato digital, se lo envía al dibujante nuevamente para que esa persona lo modifique. Y lógicamente también en base a las especificaciones técnicas. Entonces los documentos, chiquillos, en este caso los planos van cambiando constantemente. Constantemente se van modificando. En cambio, las especificaciones técnicas tiene que ser un proceso aún más largo para que recién se modifique algo. Porque es un documento legal, recordemos. Entonces, tiene que haber un proceso más largo. Entonces, lo primero que se hace son las especificaciones técnicas y después se hace lo que son los planos. Pero es para que lo tengan presente, chiquillos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, el objetivo de hoy día, chiquillos, como les dije, es conocer los elementos que componen la construcción de una vivienda. Ese es el objetivo y lo que vamos a ver ahora. Ahora bien, el propósito. ¿Por qué es necesario conocer los elementos de una vivienda, chiquillos? Porque ustedes dirán, profe, pero esto no tiene mucho que ver con lo que son la interpretación de planos, porque se supone que vamos a aprender a interpretar planos y todo eso. Bueno, el propósito, chiquillos, que esto obviamente no está dentro del currículum que son las clases, porque esto yo lo estoy agregando yo para que ustedes los tengan como conocimiento. El propósito principal, jóvenes, es para comenzar a entender cómo se componen los planos y su respectivo entendimiento, porque es necesario conocer qué es lo que se está representando, porque si no conocemos los elementos que están en la realidad de una vivienda, muy difícilmente vamos a lograr identificar esos elementos en un plano de construcción. Si yo apenas sé el nombre de lo que me envuelve a mí en mi casa, o no sé cómo se llama lo que está acá arriba, no sé cómo se llaman quizás estos elementos que están parados alrededor mío, o los pequeños elementos chiquititos que están en la orilla entre el cielo y la pared, difícilmente voy a poder identificarlos dentro de un plano, porque no voy a saber ni cómo se llaman, ni tampoco a qué se refiere. Entonces es súper importante, jóvenes, que podamos entender los elementos, podamos conocer los elementos que componen una vivienda. Eso es, chiquillos. ¿Alguna duda con lo que vimos la semana pasada y con lo que vamos a ver ahora? ¿Con el objetivo y todo eso? No, ninguna, profesor. No, ninguna, profesor. ¿El resto? Ya. Cualquier duda, Gracias, chiquillos, chiquillo, por responder. me la hacen hacer, y también estoy leyendo el chat para saber si hay alguna duda o algún comentario que sea necesario poder nombrar. Bienvenido a todos los que están entrando, Matías, muy buenos días, a la Millaray también que puso presente, al Cristóbal, muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien. Ya. Jóvenes,
¿Por dónde comenzamos? Porque, lógicamente, como dije, hay muchos elementos que componen una vivienda, demasiados, que es muy difícil darlos todos en una sola clase. Ahora, ustedes díganme, ¿por dónde comenzamos? Lo básico. Una construcción, ¿por dónde se comienza? ¿Desde el techo? No, Desde el piso. Ya. Desde el Desde el hormigón. piso. Justamente. Comenzamos desde el piso, chiquillo, desde la base, que es lo principal. Entonces, vamos a hablar, jóvenes, de las fundaciones de una construcción. Ahora, ¿qué son las fundaciones de una casa? ¿Alguno de ustedes sabe de una manera sencilla qué es una fundación de una casa y para qué sirve? Ya. Para que la Chiquillos. casa quede firme. Ya, tiene mucho que ver con eso, Axel. Muy bien. Las fundaciones, jóvenes, o cimientos que tienen estos dos nombres, que ahí estoy apuntando con una flechita azul, que es la parte inferior de la casa, las fundaciones o cimientos, chiquillos, son el elemento más importante de una vivienda, ya que por los cimientos, chiquillos, se sostiene toda la carga y todo el peso del edificio, por los cimientos. Una buena cimentación, como dice acá en el texto, una buena cimentación puede asegurar una larga vida útil de una vivienda. Si yo tengo una cimentación mala, probablemente la vivienda no me va a durar tanto tiempo como si tuviera una buena fundación, ya sea por los movimientos telúricos que hay acá en Chile, ya sea por los vientos, ya sea por las lluvias, ya sea por todo eso. De una u otra manera, chiquillos, la fundación es la parte más importante y de hecho es la parte en donde más se trabaja antes de comenzar una obra. ¿Por qué? Porque cuando se comienza una obra, chiquillos, hablando de manera profesional, en el ámbito ya laboral, se hacen estudios inclusive del suelo para poder saber qué tipo de fundación yo necesito. En el día a día, por ejemplo, cuando un maestro particular dice, ya, vamos a hacer una fundación, normalmente no hace eso, lógicamente, porque le faltan instrumentos y le faltan los medios para poder hacerlo. Pero en el ámbito profesional, chiquillos, hace el estudio de mecánica de suelos, que se le llama, en donde yo tengo que conocer el sustrato por el cual yo voy a trabajar, que en este caso hacer la fundación, donde va a ir cementada toda mi casa, y tengo que ver cuánto resiste este piso. Y si no resiste lo suficiente, por ejemplo, si la superficie del piso es de maicillo, por ejemplo, que no se puede compactar, voy a tener que ir excavando para encontrar un sustrato que sea más firme. O si no, voy a tener que rellenar, que también es lo que se hace. Entonces se hace un estudio completo de mecánica de suelos para conocer la resistencia y ver si va a aguantar todo el peso de la casa. Imagínense, estamos hablando de una casa. ¿Qué pasa cuando hablamos de un edificio? Aún es mayor, porque la carga y peso de un edificio, estamos hablando de miles y miles de toneladas, que deben aguantar esas fundaciones. Y no solamente la carga del edificio, sino que también la carga de las personas, la carga de los muebles, la carga de los movimientos, porque también los movimientos generan cargas. Entonces, todo eso, chiquillos, va significando que tengan que tener un estudio respectivo de las fundaciones. Entonces, por eso hay que darle especial importancia al tema de las fundaciones o los cimientos. Entonces, recapitulando, ¿son importantes las fundaciones? Sí, chiquillos, son tremendamente importantes. Y cuando me refiero a fundaciones, como ustedes están viendo en pantalla, son las que están acá. Todas estas. Todas las que están debajo de la casa, que ahora estoy poniendo con Los flechitas pollos. rojas. Claro, los que se conocen de manera coloquial, los pollos. Pero en este caso, cuando hablamos de los pollos, hablamos de los polines, que es una madera que en este caso es cilíndrica, que está impregnada con un material, con un aceite, que en este caso permite que no entre la humedad. Por eso los utilizan justamente para estos elementos que son las fundaciones, porque así no les entra la humedad y tampoco las termitas. Pero normalmente, chiquillos, se recomienda utilizar hormigón, porque acá en Chile, por lo menos, es el material que más se ha estudiado para el cálculo de resistencias y cargas, de estructuras. Entonces, si tú lo haces con hormigón, por ejemplo, vas a tener una vida útil de décadas, si es que no ya de cientos de años, porque al día de hoy, chiquillos, hay estructuras de hormigón que siguen en pie y que han tenido más de un siglo. Entonces, permite esto que obviamente tenga una vida útil. O sea, tú construyes una obra de construcción con hormigón
y vas a vivir toda tu vida tranquilo. Lo mismo sucede también con el metal. Lógicamente el metal tiene que tener un tratamiento distinto. Pero en este caso, el hormigón es lo que más se ha estudiado a nivel nacional y también internacional, lógicamente, pero en base a la norma sísmica que tenemos acá en Chile, más se ha estudiado. Entonces, no por demás están catalogados los ingenieros y técnicos en construcción de Chile muy bien allá en el extranjero. Está muy bien catalogado. Por lo mismo, porque la norma que exige de construcción acá en Chile es bastante rigurosa en ese sentido, en el ámbito laboral profesional, a eso me refiero. ¿Queda claro, chiquillos, qué son las fundaciones? ¿Alguna duda con esto? No, Pueden hacer ninguna, las profesor. preguntas que sean, chiquillos. Para que se hagan una idea, no hay una forma que sea como modelo para todas las casas. Me refiero a las fundaciones. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo que también se le domina a estos zapatas. Son como las zapatillas, pero en este caso son zapatas de la casa. En este caso tienen esta forma, una forma bien particular, que son como una especie de T invertida, con abajo tiene una especie de cubo. De hecho, también esto se le llaman dados de hormigón. Tiene diferentes nombres, chiquillos, de las fundaciones. No se queden solamente que se llaman de esa manera. Tienen muchos nombres. En otros países se le llama de otra manera. Entonces, acá en Chile por lo menos la conocemos como fundaciones o cimentaciones. Zapatas, cimientos, bueno, tiene muchos nombres. Pero en otros países también se conocen por otros nombres. Pero quédense con eso. Ahora, ¿qué tipo de fundaciones tenemos? Tenemos dos tipos principalmente, jóvenes. Tenemos la fundación continua, que es la que tenemos acá, y tenemos la fundación aislada. ¿Cuál es la diferencia? La que ustedes están viendo en pantalla. Una que está conectada con una viga, que en este caso que también es de hormigón armado, que tiene encerradura en su interior, y la otra, obviamente, de una a la otra, que es la aislada, no tiene ningún tipo de conexión de un cimiento a otro. Esa es la única diferencia que hay. La continua están conectadas con una viga de hormigón o con la misma cimentación que no se van cortando, y la aislada es que los cimientos están separados unos de otros. Eso es, chiquillos, el tema de los tipos de cimientos. Espero que haya quedado claro, jóvenes, el tema de la cimentación. Lógicamente, este es un tema mucho más largo, mucho más extenso, que si alguno de ustedes se llega a dedicar a la construcción, en la carrera de técnico en construcción, como también en una carrera de ingeniería, ya sea ingeniero constructor o ingeniero civil, van a conocer esto mucho más en detalle, van a conocer los cálculos de resistencia, de fuerzas mecánicas, que es muy entretenido y muy bonito a la vez. Obviamente, si es que te gustan los cálculos, si no te gusta la matemática, difícilmente te va a gustar, porque estas son carreras que hablan mucho de cálculos. Ahora, chiquillos, obviamente vamos subiendo, partimos desde la base, ahora vamos un poquito más arriba, pero un poquito. Que lo que está encima justamente de los cimientos son el piso. En este caso, también puede ser el radier, que es como se le llama. ¿Ustedes saben qué es un radier, jóvenes? Lo que afirma el piso. Ya, el radier, chiquillos, es el piso que en este caso está hecho a base de hormigón. Ahora, Es el como hormigón... pavimentar. Ya. El hormigón, chiquillos, es la mezcla de cemento, arena, ripio y agua. Ese es el hormigón y es como se fabrica también el radier, que es simplemente una capa gruesa que normalmente supera los 10 centímetros de espesor de puro hormigón. A veces se utiliza una pequeña malla, una malla ACMA al medio para que tenga cierta flexibilidad. Pero es eso, chiquillos. Lo que ustedes están viendo al lado izquierdo, la imagen izquierda de la pantalla, eso es un radier, que en este caso está sobre unos cimientos. Y al lado derecho tenemos un piso, que es como el que común conocemos la gran mayoría. Quizás gran parte de sus casas están hechas con este tipo de pisos, que es a base de madera, que en este caso tiene unos cimientos, puede que tenga unos cimientos también de madera, como dijeron sus compañeros, unos pollos, como se les conoce, o unas fundaciones de hormigón. Y arribita tienen unas vigas de madera, y por encima tienen unos tableros de terciado estructural, que se les llama,
que eso es justamente lo que ustedes están viendo acá. Ese es el terciado estructural. El terciado estructural es una placa que se le llama placa carpintera, que tiene tamaño 1,22 m de ancho por 2,44 de largo. Es una placa relativamente grande, probablemente más de alguno de ustedes la conozca. Quizás ha visto algún familiar, algún tío, alguien cercano que ha estado trabajando con esto. De hecho, a veces se utiliza inclusive para hacer algunos tipos de muebles, dependiendo de la calidad de este tablero. Pero normalmente se utiliza para pisos, sobre todo cuando hablamos de espesores más gruesos, más anchos. Hablamos de 15, 20 milímetros de espesor, o sea, 2 centímetros de espesor. Entonces, es la que se utiliza normalmente también para hacer los pisos. Entonces tenemos estas dos opciones. ¿Pueden haber más opciones? Sí, pueden haber más, pero son las que común se conocen en el día a día. Entonces, justamente, como les digo, radial es el piso de una vivienda hecho a base de hormigón, y también en este caso el piso de madera es que está hecho a base de madera, lógicamente, y también de terciado estructural. ¿Alguna duda con estos jóvenes? ¿Algo que quieran aportar? No sé si sus casas están hechas con uno o con otro material. ¿Podrían compartir eso? ¿Qué tiene la casa, por ejemplo, hecha de radier? Profesor, el radier es el del cemento, es el que tiene Sí. hormigón, ya. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? El mejor es el que está hecho a base de hormigón, que es el radier, porque tiene una vida útil más amplia. Estamos hablando de que el piso de madera podría tener una vida útil aproximadamente de medio siglo, o sea, como 50 años, porque después con el tiempo, lógicamente, a través de la humedad, sobre todo si ustedes se fijan que acá abajo del piso de madera no hay absolutamente nada. Entonces, obviamente, esto está bajo las inclemencias del tiempo, abajo después se va a acumular humedad. Recordemos que con el sol comienza a subir, comienza a hacer el proceso de condensación. Profesor. Entonces, la vida útil de lo que es la madera aproximadamente son de 50 años. Aproximadamente, ahí después comienza un periodo de deterioramiento, pero más o menos dura como 50 años y ahí comienza a deteriorarse ya con más rapidez. En cambio, en lo que es el radier, estamos hablando de siglos, puede durar prácticamente siglos, si es que no hay un terremoto grado 12, por ejemplo, o grado 15, esto probablemente, si se hizo bien el trabajo, va a aguantar mínimo un siglo. Entonces estamos hablando del doble, quizás, y también por eso también cuesta el doble, porque hacer un radier de hormigón bastante más caro que hacer un piso de madera, lógicamente. Pero ahí uno tiene que ver qué es lo que compensa más. O sea, la calidad, la resistencia también, porque lógicamente si yo hago un piso de hormigón, mi casa va a aguantar mucho más que si lo hago con un piso de madera. Pero ahí también tengo que compensar el tema del dinero que yo tengo para invertir, o que nuestros padres tienen para invertir, o nuestros cercanos. Porque obviamente un piso de hormigón puede costar inclusive 2, 3, 4 veces más caro que uno de madera. Profesor, Axel Diga. o Juan le iban a hacer una consulta. Digan, chiquillos. ¿De qué sería? Nosotros tenemos la casa, bueno, la pieza hecha de madera, ¿Ya? con el piso de madera, todo, pero creo que donde está al lado de la puerta, ¿Ya? las otras piezas son de radier, creo. ¿Ya? Tenemos de ambos. Ah, una construcción Bien. mixta. Exacto. Bien, sí, uno tiene que ir compensando. esa es la verdad. ¿Aguantará? Sí, por supuesto, si aguanta. O sea, aquí el tema, chiquillo, lo que le estoy diciendo es que todo esto va sobre una base, que en este caso son las fundaciones, que es lo más importante. Si yo tengo una buena fundación, lógicamente, el resto, si lo hago bien, si yo paro mi casa a través del piso, las paredes, que es lo que vamos a ver ahora lo siguiente, todo va a estar correcto, va a estar bien. Sobre todo en un país tan sísmico como el de Chile. De hecho, para que ustedes hagan una idea, la norma sísmica, que es de nuestro país, de la cual se basan los calculistas para hacer los cálculos estructurales, en este caso de las fundaciones, de los tipos de radier, porque todo esto se hace a base de cálculos, no es al azar, está calculado para aguantar un sismo de grado 10. Esto considerando el sismo más grande que ha habido,
por lo menos la historia humana que conocemos y que se ha calculado, el que ocurrió, perdón, en el año 1960 en Valdivia, que fue de grado 9.6 y duró 10 minutos. Imagínense, 10 minutos, chiquillos, un terremoto de grado 9.6, no es poco. Entonces, justamente está calculado a través de norma sísmica de aguantar un sismo de grado 10, que en este caso dure 15 minutos. Entonces, para eso está calculado. Y no es menor, porque lógicamente Chile no está exento de vivir un movimiento telúrico nuevamente de ese calibre. Si ya lo vivió antes, ¿qué impide que lo vuelva a vivir ahora? Entonces, justamente las construcciones tienen que estar preparadas para ese tipo de movimientos telúricos. Obviamente los movimientos telúricos en Chile pueden ir variando dependiendo de la profundidad, pero ahí es un estudio totalmente aparte. El tipo de movimiento, el tipo de oscilación, todo eso, chiquillos, es un cálculo de, por así decirlo, de una manera coloquial, de chinos, porque realmente hay harto trabajo previo a lo que se hace para poder recién levantar un edificio o una casa que en este caso esté con toda la de la ley. Pero eso, chiquillos, a grandes rasgos. Esto es simplemente una pincelada de la pincelada de la pincelada. Pero es importante que lo tengan claro, chiquillos, que conozcan, que eso es lo mejor, que conozcan, que cuando ustedes les pregunten, ¿ustedes saben qué es una fundación, una cimentación o qué es un radier? Cuando el profe Luis Pérez, por ejemplo, en el módulo de hormigones le diga, ¿ustedes saben qué es un radier? Ustedes le van a decir, sí, sé que es un radier. Entonces eso es lo importante, jóvenes. Y lógicamente eso también está en los planos. Todo esto, lo que ustedes están viendo aquí, las fundaciones, los radieres, los pisos de madera, todo eso está en los planos. Ahora lo conocen a grandes rasgos, vistos cómo debieran ser. Ahora ustedes van a tener que interpretarlo y conocerlo, identificarlo dentro de un plano, que es lo más importante. Ya, jóvenes. Ahora pasamos a lo que está sobre el piso, que en este caso son los sobrecimientos, muros, pilares y cadenas. Esto es bastante más sencillo, jóvenes, porque probablemente todos nosotros hemos visto alguna construcción que sea de ladrillos, por ejemplo, y sabemos que tiene una diferente estructura. En este caso, en la imagen que está aquí, que yo le hice una X, en esta imagen, jóvenes, tenemos el corte, que estamos viendo de manera así como si hubiéramos cortado un muro, y estamos viendo la fundación, que está acá. Esta es la fundación. Aquí tenemos lo que yo le hago una X, que está arribita de la fundación. Esto se le llama sobrecimiento, que ya lo vamos a ver aquí en la imagen que está al lado derecho. Y arribita, como aparece aquí en rojito, tenemos lo que es el muro de ladrillos. Entonces, tenemos la fundación, que en este caso aquí me da una descripción que mínimo debe tener 20 por 30 centímetros de ancho, que esto es según terreno, según cálculos, lógicamente. Luego tenemos el sobrecimiento, que como les digo está arriba, por eso se llama sobrecimiento, porque está arriba de la fundación o del cimiento, y que normalmente se acompaña de enferradura. Y arribita tenemos el muro. Es así de simple. Ahora, si vamos a la imagen del lado derecho, tenemos que en este caso, arriba del muro, tenemos la viga, que también se le llama viga de amarre. Aquí está, en este caso está cortada para mostrar qué es lo que hay en su interior, porque lógicamente esto llega completo hasta acá. Pero en este caso nos está enseñando qué es lo que hay dentro de la viga, que es un sistema de enferraduras que se utiliza, que son fierros de construcción. Estos fierros de construcción se doblan, se trabajan, se doblan con estribos, que son fierritos más delgaditos que van envolviendo este sistema y que se utiliza en la viga para que justamente tenga más flexibilidad y no ceda después con el tiempo. Es justamente por eso. Asimismo, también con el tema del pilar o la columna, que es, en este caso, esto vertical que hay acá, que lo puse con rojo, que de hecho voy a borrar porque se ve feo, que yo creo que gran parte de ustedes sabe que es un pilar, y luego abajo tenemos el sobrecimiento, que es lo que le acabo de decir, o también se le llama viga de cimentación. En otros países se le llama así, viga de cimentación. Acá en Chile se le llama sobrecimiento. Aunque igual es bueno que sepan ambos nombres, porque hay veces que algunos profesionales se refieren a ambas palabras como el mismo concepto. Y obviamente tenemos el muro, lógicamente, de ladrillos. Entonces esta estructura, chiquillos,
nos dan la resistencia, justamente con el tema de las fundaciones. Esta nos da la resistencia, la protección y el perímetro de una vivienda. ¿Quién de ustedes tiene su casa, en este caso, con material pesado, como en este caso, o material de albañilería? ¿Quién de ustedes tiene una casa de ladrillo, por ejemplo? Ya, ninguno. Ninguno tiene una casa de ladrillos. Ok. Entonces, justamente por eso, chiquillos, entendiendo que más de alguno de ustedes ha visto este tipo de construcciones, por eso no es tan complejo en comparación con las fundaciones, por ejemplo, que uno no las ve, uno no las conoce, porque tú recién llegas a tu casa una vez que ya se fue edificada toda la vivienda, a no ser que hayas visto el proceso de construcción. Pero uno no las ve, en el día a día uno no ve la fundación, pero sí tú ves las paredes, tú ves los muros. Y en este caso, justamente, creyendo de que no todos tenían una casa, en este caso de material de albañilería, vamos a ver lo otro, que es el material liviano, que probablemente todos ustedes tienen en sus casas. Estamos hablando de tabiquería estructural, jóvenes. O sea, estructural de madera, que probablemente gran parte de sus casas estén hechas a base de madera, o también de material, en este caso, de acero galvanizado, o más conocido según la marca Sintac como Metalcon. Yo creo que han visto, sobre todo acá en Forestal, se ve mucho este tipo de construcciones. Cuando uno va en la micro, por ejemplo, ves que hay gente que está construyendo, Nosotros parece que está tenemos levantando la parte de casas. aquí. ¿Ya? Sí, Rafaela, diga nomás. La escucho, Rafaela. Esto, por ejemplo, el living está hecho como de cemento ¿Ya? y el living está hecho de cemento y el resto de la casa está hecho de fierros y planchas. Bien, bien. Sí, chiquillos, la verdad es que hay diferentes maneras de construir. Al día de hoy la construcción ha ido avanzando tremendamente, no solamente está hecha como se hacía antiguamente de material de albañilería, de adobe, por ejemplo, o solamente de madera. Ahora tenemos el nuevo sistema que es de acero galvanizado, que es un proceso constructivo mucho más rápido, mucho más limpio, mucho mejor. Pero ahí lo vamos a ver. Entonces probablemente sus casas estén hechas a base de esto. También se utiliza, por ejemplo, acero para poder emplear en los pilares, por ejemplo. Pero vamos a detenernos solamente en estos dos tipos que son como los más comunes. Tenemos primeramente, jóvenes, la estructura. Aquí tenemos un modelo ejemplo de una tabiquería estructural de acero galvanizado. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el acero galvanizado? Chiquillos, el acero galvanizado es un proceso que se le hace al metal en el que se echa el metal, en este caso, en zinc, en este caso ya fundido, y se le echa varias veces para que el metal vaya obteniendo esta capa constante de zinc en su alrededor. Si tú cortas, por ejemplo, el acero galvanizado, que es el que ustedes están viendo acá en esta imagen al lado derecho, que son estos tipos, tenemos el tipo C y el tipo U, que se le llaman perfil C o perfil U. En este caso, si tú lo cortas con un esmeril, que hemos cortado, ¿se acuerdan cuando estuvimos en primero medio? Estuvimos cortando harto fierro, que en este caso fue hierro solamente, no fue acero galvanizado. Si tú cortas este acero y tú dejas que la esquila esté a la intemperie, o las chispas que se van, una vez que ya se enfrían, se convierten en esquirlas, que son restos de metal, te vas a dar cuenta que se va a empezar a oxidar. Es solamente el interior, porque todo el recubrimiento está hecho a base de zinc. Y es justamente que es lo mejor que se puede utilizar tanto para intemperie como también en el interior. Por eso se utiliza también para tabiquería estructural, que es justamente, es como el alterno a lo que es la estructura, en este caso de albañilería. Tenemos las dos opciones. También hay tabiquerías que son de interior, que ya se utilizan estos elementos también de acero galvanizado, pero son mucho más delgaditos, son mucho más finos, porque no tienen que resistir ningún tipo de carga. Pero en este caso, lógicamente, y si hablamos también de una casa de 2 pisos, por ejemplo, tiene que aguantar peso, tiene que aguantar carga. Y justamente estos materiales tienen que ser de buena calidad, y obviamente también más gruesos, más anchos y todo como corresponde. Entonces aquí tenemos un modelo básico, chiquillos, de una tabiquería estructural de acero galvanizado. Ahora,
¿De qué se compone? Muy sencillo. Tenemos primeramente arriba la solera superior, que se llama perfil U, que es el que ustedes están viendo acá. Como yo les puse aquí, perfil U. El de abajito es el perfil U. Y el que va acá arriba. Luego, tenemos todos los verticales que ustedes están viendo, todos los que están en forma vertical, se llaman pies derechos. Pie derecho se llama. Todos los que están en formato vertical, y también se le llama montante. ¿Cuál es el perfil C? El que está acá arribita. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el perfil C y el perfil U? Es que el perfil C, si es que ustedes se acercan a su celular o a la pantalla de su computador, se darán cuenta que el perfil C tiene una pequeña pestañita abajo. Una pequeña pestañita. Y el perfil U no tiene esa pestaña. El profesor Luis nos enseñó lo que era la parte del pie derecho, Bien, bien, cuando qué es bueno. vertical. Exactamente. Todo lo que es vertical. Entonces, chiquillos, para que se hagan Ahora sí. Ya, esperemos un poquitito porque, mire, lo que les iba a contar yo mientras el profesor vuelve Parecido a es eso, que pero si ustedes a miran los diferencia que perfiles como y los con diéramos vuelta para mirarlos, palos. claro, se llama C porque parece una C y el otro U exactamente por lo mismo, porque esas alitas hacen que tenga la forma de C, el primero. Entonces, ahora, el profesor volvió. se me fue el internet, ¿cierto? Sí, Ya. sí, Bueno, estábamos esperándolo. si se dan Ya. cuenta, aquí abajito, aquí dibujé lo que es el perfil C y el perfil U. Arribita va el perfil, en este caso, perdón, el perfil U, arribita, y aquí el vertical va el perfil C. Entonces el perfil C va dentro del perfil U, el que está acá arribita. ¿Se entiende el dibujo, cierto? Sí, ¿Se claro. dan cuenta que no podría ser al revés? Porque el perfil C con esas alitas no permitiría entrar en el perfil U. Sin embargo, el U es fácil porque es como la tapita de si yo tengo una, ¿cómo se llama? Una cajita, es calza justo. Es como la tapita. Si yo tengo esto, el perfil U va a calzar justo ahí. Exacto. Creo que sucede, chiquillos, que la medida que tengo acá, esta medida del perfil C, es menor que esta medida que tengo acá del perfil U. Este ancho. Este ancho es mayor. Justamente para que el perfil C quepa dentro del perfil U. Porque si no, no caería. Caería justo. Entonces, justamente por eso, tiene una medida menor que permite que pueda entrar acá y se pueda poner de manera vertical. Pero es una idea, chiquillos. Solamente a mí que me preocupa ahora, que entiendan obviamente qué es el acero galvanizado y qué es este tipo de material y cuáles existen, y también los nombres, que es lo más importante. La solera superior, el pie derecho, como bien dijo Rafaela, que el profesor Luis Pérez le está enseñando, que es lo que era el pie derecho, o montante, De que hecho, en creo este que caso tengo se que hacer llama. algo parecido, a diferencia que eso tenía que hacerse con palos. Ya, con madera. Vamos a ver el de madera ahora. Profesor, antes, por favor, Axel tiene una pregunta súper buena que la escribió en el chat. A ver. Porque ella está hablando de soldar. ¿Se puede soldar este material? Ya, este material, jóvenes, no se puede soldar. Este material, que en este caso el acero galvanizado, va atornillado, va con tornillos. Todo el sistema va con tornillos, que en este caso, lógicamente, yo no lo especifiqué porque tendríamos muchos puntitos. Y de hecho, este dibujo lo hice yo. Lo hice con AutoCAD. Pero el tema, chiquillos, es que todo esto va con tornillos, con muchos tornillos, que en este caso son el tornillo formato lenteja, que es el que se le llama, tiene una cabeza grande y es una cabeza chata, en este caso, y es cortito. Y normalmente tiene una punta paleta que se le llama, que es para poder, obviamente, perforar lo que es el metal. Este es el tornillo más o menos lenteja, que más o menos como ese formato tiene. Pero es cortito. Estamos hablando de que debe medir por lo menos casi 1 centímetro de largo, más que eso no. Porque lógicamente estos fierritos chiquillos, que es el acero galvanizado, estamos hablando que tiene máximo
1,5 milímetros o 1 milímetro de espesor. Entonces, por lo mismo, como ustedes saben, la soldadura, cuando soldábamos, aprendimos que genera mucho calor. Estamos hablando que genera más de 400, 600, 800, hasta 1000 y algo grados, dependiendo del amperaje que yo utilice en mi máquina. Y esto yo le pongo ¿cuánto se llama? El arco, y se derrite automáticamente. Entonces no se puede soldar. Entonces sí se puede atornillar. Es bastante sencillo atornillar. Entonces, todo este sistema es atornillado. Por lo mismo también es uno de los sistemas más rápidos, más limpios, chiquillos, y también tiene una vida útil más amplia. Por eso se está utilizando más este sistema que el sistema de madera que vamos a conocer a continuación. Pero también un poquito más caro. Algunos no, si anda por ahí con el costo de la madera, pero no, es más caro, porque al final tienes que comprar fijaciones, y las fijaciones son más caras en los clavos. Y son hartas. Estamos hablando de que una estructura prácticamente tienes que utilizar unos 200, 300, hasta 400 tornillos, dependiendo del tabique que vayas a utilizar. Y en una casa fácil utilizas unos 2000 tornillos, y con los clavos no ocupas tanto. Entonces, de por sí este sistema es más caro, pero tiene una vida útil mayor, y eso tienen que anotar los chiquillos, una vida útil mayor, más rapidez, es mucho más rápido trabajar este sistema. Tú en un día prácticamente puedes levantar una estructura de metalcón de una casa completa, obviamente si estás acompañado, pero lo puedes hacer bastante más rápido en comparación con la madera, que es bastante más sucio el trabajo, más pesado, porque la madera de por sí es más pesada que este sistema, y a la vez también es mucho más sucio, porque cuando tú cortas la madera, dejas restos de acerrín por todos lados, y la verdad es que es bastante más complejo, deja bastante más sucio el ambiente de trabajo que esto. Entonces, lógicamente tiene sus pros y también tiene su contra, que podría ser también el tema del precio. Pero, como dije, así como también el tema de las fundaciones, los tipos de materiales que se utilizan, va compensando. Tú tienes que compensar dependiendo del presupuesto que tú tengas. Está como para todos los bolsillos. También tenemos la solera inferior, que es la parte de abajo, que es lo mismo que la parte de arriba, solamente que en este caso está girada hacia arriba, la de arriba está girada hacia abajo, para que entre el montante, como aparece en el dibujo que les hice. Luego tenemos el antepecho, que se le llama, también puede tener el nombre de alféizar, pero en este caso el antepecho es justamente la estructura que está debajo de la ventana. A eso se le llama antepecho, que es la estructura que está debajo de la ventana. Y el alféizar es la pieza que sobresale de la ventana para que cuando venga la lluvia, vaya saliendo, vaya cayendo, no entre a la casa. Ahí probablemente después veamos una imagen. Pero en este caso, esta parte se le llama antepecho como estructura. Y luego hay una pieza de madera que se le pone que se le llama alféizar, que probablemente algunos lo tienden a mezclar, ambas cosas, pero la estructura de por sí se le llama antepecho. Luego tenemos, luego tenemos a los muchachos, que se les llama, que es justamente estos pie derecho, por así decirlo, pero que están, en este caso, debajo de la ventana. Estos se le llaman muchachos. Sí, también nos dijo eso el profesor Luis. Ya, bien, perfecto, los muchachos. Luego, arriba, tenemos el puntal, que se le llama, que es lo que está, estos pies derechos, por así decirlo, que están sobre la ventana, se le llaman puntal, que también están hechos justamente de metalcón. Luego tenemos los dinteles, que son la estructura que están sobre la puerta y la ventana, que es la estructura completa, que se llama dintel. Y luego tenemos los diagonales, que en este caso son pletinas galvanizadas, que son en diagonal. La pletina, chiquillos, es una lámina, También en este nos dijo caso de todo acero eso. galvanizado, que es delgadita, es muy delgadita. Hay Profesor, pletinas de metal, por ejemplo, que son más gruesas, pero en este caso de acero galvanizado es más cortita. Dígame, profesora Miriam. la alumna Jacqueline está tratando de entrar, dice que necesita que le abra la puerta virtual. Me está hablando por WhatsApp, por No favor. tengo a nadie que me esté pidiendo entrar. Dígale que entre nuevamente por el link, si es Ya, posible. Que entre nuevamente, porque ok. probablemente entró antes que yo. Chiquillos, a grandes rasgos se entiende esto, se entiende el tema de la tabiquería estructural de acero galvanizado. Sí, profesor. Los demás chiquillos, chiquillas, vamos compartiendo, chiquillos, por favor, en el chat. Vayan diciendo, sí, profe, no entiendo, sí entiendo. Eso es como lo mismo que nos dijo el profesor Luis. Eso me quedó todo Ya. grabado.
Qué bueno Así que que sí podamos entendí. tener esa Oiga, profesor, ¿y sabe lo retroalimentación. que encontré genial yo en lo que preguntó Axel? Porque los chiquillos cuando ven que esto es metal, se imaginaron que podía ser soldadura, pero para soldadura tiene que ser un material más grueso y más duro, más pesado, como el fierro. El fierro y el acero se pueden soldar con soldadura al arco, pero este tipo es parecido al aluminio. Yo lo toqué una vez y es liviano. Y es Claro. liviano porque en caso de terremoto o cualquier cosa se viene una pared abajo y no te va a caer un muro gigantesco, sino que esto es mucho más liviano. Yo lo he Exacto. visto y lo he tocado. Me parece que eso ya sabía que eso no había que soldarlo. Era tan liviano que no podía soldarse si no se va a Se despegar derrite, igual. sí. Claro, justamente. Lo que pasa es que justamente como les expliqué, al ser este material acero recubierto con zinc, el zinc no se puede soldar. No pega. Cuando tú lo fundes con zinc, no se solda. No tiene ese sistema fácil, por ejemplo, en el acero, que tú lo soldas, se funde el acero con acero, y crea una capa que permite obviamente esa unión. Pero en este caso en el zinc no sucede así, por lo mismo. Ahora, sí, quizás tú le pones un pinchazo así bien hecho, probablemente se pueda mezclar, pero la mínima fuerza que tú vas a hacer se va a despegar automáticamente. Entonces, no es lo óptimo para este tipo de material. Sí, Luego chiquillos, tenemos porque, jóvenes. perdón, Diga nomás, profesora, diga. es que existe una forma de soldar que se llama por adhesión. Cuando tenemos una pieza que es muy delgadita o de otro material y se puede hacer, es cuando yo tengo un fierro y le voy a pegar otra cosa que no es fierro y que es mucho más delgada, pero aquí en este caso no tengo ningún fierro de donde agarrarme, por lo tanto, la única forma que sería por adhesión tampoco se puede emplear acá. Así que, y es más fácil y más limpio hacerlo atornillado. Eso, profesor. Bien, Ah, muchas pues gracias por el ese ya aporte. tuvimos que hacerlo. En la guía anterior tuvimos Profesor, que no hacer eso. puede entrar, Jacqueline no parece porque dice que ella está intentando y que no puede entrar. Qué raro, que a mí me aparece que nadie quiere entrar. Nadie, no tengo ningún participante esperando la sala de espera. A ver, Ya, aquí yo la voy a atender. ya. Profesor, todo este Chiquillos, material queda en el WhatsApp, ¿no es cierto? Para los niños que no puedan sí, acceder el PPT, como siempre, queda el PPT, queda el Perfecto. video, queda todo. Chiquillos, aquí tenemos ahora el anexo, que en este caso ya es material liviano, pero en este caso es de madera, que probablemente lo hayan visto con el profesor Luis Pérez. En este caso tenemos otro La verdad, ejemplo, un profesor, sí, entramado eso de fue madera. lo que vimos con el profesor y tuvimos que hacer eso, pero en la guía. Ya, muy El bien, nombre y perfecto. todo. Entonces supongo que conocen también justamente todos los elementos de, en este caso, la estructura de madera. En este caso, la única diferencia que hay entre el sistema de metalcón o sistema de acero galvanizado con el sistema de madera, que tenemos algunos nombres distintos. Por ejemplo, tenemos estos elementos que están acá, que son los horizontales, que se llaman transversal o cadeneta. Luego tenemos los diagonales que van acá, que se llaman diagonal encastrado. Tenemos también, obviamente, en formato 2x4, y tenemos las jambas, que se le llaman, que son justamente estos como pie derecho, pero que van en la puerta. Es la única diferencia, chiquillos. Tenemos la jamba, tenemos el diagonal encastrado y tenemos también los transversales o cadeneta. Chiquillos, ¿alguna pregunta con este tipo de sistemas? Porque ya estamos terminando ya. No, profesor, yo ninguna. Por lo No, menos profesor. yo No, ninguna. profesor, ninguna. El resto, tenemos 16 alumnos que no han dicho absolutamente nada, si es que tienen preguntas o no, o si les está quedando claro. Así que, chiquillos, les pido al resto que puedan decir si tienen dudas o no, para saber si les está quedando claro, si no estoy hablando con fantasmas. La participación en clases es importante, jóvenes, y también se evalúa por si acaso. Así que, atento con eso. Yo sé quién participa en las clases, yo sé quién habla durante las clases, y lo tengo anotado, y está grabado. Y los que no, chiquillos, tienen que participar. Por último, decir, no, profe, no tengo dudas, en el chat. Así que, atento con eso, señoritas y jóvenes. Chiquillos, para poder ya terminar,
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una especie de juego. Yo les voy a mandar un link ahora a través, en este caso, del chat. Les voy a mandar un link. Permítame, voy a terminar de compartir esto. Les voy a mandar un link al chat, chiquillos, en donde ustedes van a tener que abrirlo, lógicamente. Permítanme. Ahora sí. Ya, jóvenes, aquí les acabé de mandar un link al chat en donde ustedes van a tener que ingresar. ¿Qué es lo que es esto, chiquillos? Es una especie de juego que en este caso va a ser un cuestionario que, según lo que yo hice, es como una especie de, como quién quiere ser millonario, así es como de premio. Entonces, si ustedes responden las preguntas correctamente, que en este caso es de lo que hemos hablado de esta clase, y quizás un poco de la anterior, son solamente 6 preguntas, ustedes van a tener un puntaje. Y ese puntaje, lógicamente, se va a traducir en una nota. O unas décimas, ahí tenemos que hablarlo con la profesora. Pero puede ser una ayuda para ustedes. Por eso les digo, tienen que tomar atención, chiquillos. Tomen atención, pregunten, porque esto obviamente tiene repercusión. Así que, entren, jóvenes, al link que está en el chat. No los va a sacar Zoom cuando entren ahí, así que van a poder estar en Zoom igual conectados. Entren a ese link y participen de esa pregunta. Yo voy a estar monitoreando, lógicamente, quién está participando, quién también está terminando las 6 preguntas y también cuáles van a ser los resultados. Así que vamos abriendo ese link, chiquillos, porque sé que todos pueden abrirlo los que están conectados, porque si estás por Zoom es porque tienes datos de internet. Entonces, ábranlo, chiquillos, y vamos a ver cómo les está yendo. Pero estos chiquillos recuerden que es evaluado. Ya, chiquillos, vimos la clase, así que yo sé que todos van a poder responder súper bien. Además que ustedes participan harto, así que adelante. No es tan largo, chiquillos, es cortito y va a ser parte también del cierre de nuestra clase. Profesor, entre tanto, a Rafaela le di todas las indicaciones para que siguiera la clase por WhatsApp. Ya. Esas preguntas las podemos dejar también en el WhatsApp, ese link, para los niños que no pueden acceder a Zoom. Se lo voy a dejar al tiro. Por favor, profesor. Ya lo terminé yo. Ya, bien. Yo, qué elegancia. Muy bien, Benja, muy, muy bien. Lo terminó en 1,43 minutos. Muy bien. ¿Ve? No hay duda entonces. Qué bueno. Ya, mis chiquillos, pónganle todo el color y todo el ánimo. Aquí van a patalear aquellos que se quedaron dormidos y que dejaron encendido. Exactamente. Ahí van a patrullar los que se quedaron dormidos. Ánimo, ánimo, arriba, arriba. Pero en todo Aquí caso, viene- claro, es entendible, profesor. Hace frío, ¿cierto? Lógico, Entonces, por supuesto. se comprende. Aún así es importante, chiquillos, aún así es importante que estén en la clase. Sí, por supuesto Porque que sí. aquí los únicos beneficiados, chiquillos, aquí los únicos beneficiados son ustedes. Nadie más. Nosotros no ganamos absolutamente nada si ustedes hacen las clases o no hacen las clases. O nosotros podríamos hacerla y hacerla, y no preocuparnos por ustedes. Pero aquí los beneficiados son ustedes, chiquillos. Es su aprendizaje.
Entonces tienen que estar Exacto. comprometidos con su propio aprendizaje, porque eso se va a ver reflejado directamente cuando salgan de cuarto medio. Y no les queda absolutamente nada. Absolutamente nada, chiquillos. Próximo año Exactamente, mis niños. no va a haber ningún Escuchen, profesor, nadie que esté ahí. Y no crean que esto se hace de pesado, no, todo lo contrario, es porque hay que ir preparando, ustedes ya están en tercero, hay que ir preparando la responsabilidad, hay que ir preparando esas actitudes para enfrentar, les queda un año para salir, entonces tienen que enfrentar ya una vida o de estudio o de trabajo, entonces tienen que prepararse, queridos, tienen que prepararse. Y yo sé que les va Bien, a ir ahí, bien porque son chiquillos bien despiertos. bien, perfecto. Ahí lo terminó también Matías, muy bien. Y los chiquillos solamente una pregunta se equivocaron. El Axel, el Juan, Matías también. Benja también se equivocó solamente en una pura pregunta. Y vamos a ver en qué se equivocaron los chiquillos. Bueno, el Matías, ¿en qué se equivocó? Profe, a mí Sí. lo apreté sin querer, es la que me equivoqué. Ya, ¿en cuál se equivocó? Diga, sí. En Diga el cuál ante- era y se la tomamos buena. Bueno, el hecho que apreté Pepe. la parte superior y era la parte inferior. Bien, perfecto, muy bien, ya, se nos va a tomar como bueno. Sí, hay que dejar la notadita entonces, el Matías, ¿cierto? Exacto. Axel, Eso Juan. pasa. A nosotros se nos había quedado pegado. Sí. Ahora todos van a decir, no, si me pasó esto, profe, no puedo contestarla bien. Ay, Pura profesor, no excusa. sea No, son así. excusas, pues, profe. Sí, No, son es muy excusas. probable que No, los es chiquillos, sí me quedo eso yo lo pegado. creo, porque acuérdense, sabe que estábamos en la casa y yo me caía a cada rato, era como para no creerlo, es una vergüenza. Ya, pero no si tienen casi todas buenas, sí, es verdad. Aquí dice, ¿cómo se llama el elemento que recibe el peso de toda una vivienda? Bueno, los chiquillos dicen que se les quedó pegado y pusieron el pie derecho. Bueno, es la fundación o la cimentación. Bien, Yarela, muchas gracias. Y esos Vamos, chiquillos siempre están bien atentos, Axel y Juan, ellos están Juan, bien atentos y participan, así que yo les creo que se les quedó pegado. bien, bien, ahí participó también Jordan, Yarela, David. Ya, aquí el Jordan, bueno, aquí vamos a ir diciendo también para poder retroalimentar automáticamente lo que se equivocaron. Jordan puso, ¿cuál es el elemento que recibe el peso de una vivienda? Y él puso alféizar. Bueno, lamentablemente ahí se equivocó, como aparece una X pequeñita, porque no es el alféizar, es justamente la cimentación. Luego, el hormigón está hecho de cemento, grava, arena y agua. Perfecto, muy bien. El antepecho, que es la parte superior de una ventana. Bueno, igual que Matías también se equivocó, espero que no se le haya pegado el celular, en la parte inferior. Estamos dando la respuesta, así que... Y luego tenemos en qué se equivocó, cuáles elementos conocimos durante la clase. El alero. Bueno, no conocimos el alero, no hablamos en ningún momento del alero. ¿Y cuáles son las diferencias entre una trabiquería estructural de acero galvanizado y madera? Aquí puso que el acero galvanizado es un material exclusivo de edificios sobre 10 pisos. Y eso tampoco lo mencionamos. Pero normalmente el acero galvanizado, jóvenes, está diseñado, sobre todo cuando hablamos de tema estructural, que puede aguantar un máximo de 3 pisos, pero en este caso mezclando lo que es acero, como el que se puede soldar, con este caso con acero galvanizado. Pero un máximo, si es solamente acero galvanizado o metal con, 2 pisos, sin nada más. Eso es como un detalle. Aquí David puso que el elemento que recibe todo el peso de una vivienda es la solera inferior. Tiene en parte sentido, David, con lo que respondiste, porque lógicamente la parte inferior de una tabiquería, pero esa parte de la tabiquería, la parte inferior, transmite todo el peso automático hacia la fundación. Entonces, ahí, eso hay que cambiarlo. El antepecho, los pilares de la puerta. No, lógicamente no. El antepecho es la parte inferior de la ventana. Tampoco conocimos el alero. Eso es lo que hablamos la semana antes pasada. Les refería un poco sobre qué era el alero, pero nada más que eso.
Vamos a ver. 8 participantes. Muy bien, aquí tenemos ya 8 concursantes que están ahí optando por una notita. Una notita buena por participar. Profesor, lo que les quiero decir antes de que nos vayamos es que, chiquillos, estén tranquilos. Si de repente se equivocan, no se asusten ni nada de eso. Lo bueno es que participen, porque en eso estamos aprendiendo, el profesor está enseñando y todos vamos a ir aprendiendo de a poco. Al principio puede que nos equivoquemos, más adelante ya vamos a reafirmar el conocimiento. ¿De acuerdo? Exactamente. Justamente, chiquillos, como dice la profesora, cuando digo que todo esto tiene una notita y todo eso, no me refiero a medir el conocimiento de por sí, porque lógicamente van a haber cosas que no van a entender en la primera, pero sí en la segunda y la tercera. Lo que estamos valorando, chiquillos, sobre todo, es que ustedes participen. Eso es lo más importante, que ustedes participen, que muestren también a través de esta participación que ustedes estuvieron presentes en la clase. No importa que se equivoquen, lo importante es que aprendan, que es lo más importante. Yo siempre he dicho a las personas que me toca hablarles, ¿qué importa la nota? No importa absolutamente nada. Lamentablemente el sistema chileno, chiquillos, ha determinado que el aprendizaje se debe medir con notas. El aprendizaje no se debe medir con notas, se debe medir con conocimiento. Si tú aprendes, basta y sobra, aunque te hayas sacado un 4, pero si tú aprendiste, perfecto. Eso es lo que importa, y eso que se te queda aquí, que tú aprendes, que se te queda aquí, que tú lo recuerdas. De hecho, está comprobado que si tú eres capaz de explicar lo que tú aprendiste, es porque lo aprendiste aún más. Y si te sacaste un 4, bueno, es una nota más. Lamentablemente el sistema chileno es así, y lamentablemente te van pidiendo por notas, te van midiendo por notas. Pero en este caso, chiquillos, para ustedes, para su futuro, que es lo más importante, es que ustedes aprendan. Eso es lo más importante, que ustedes aprendan. Profesor, ¿Se aprenden? parece que ya, perdón, Dígame, profesora. es que parece que ya estamos en la hora. Nos pasamos un poquito. Sí, estamos un poquito pasados. Ya. Bien, ahí están respondiendo. Chiquillos, vamos a terminar la clase. Yo voy a estar viendo lo que están respondiendo. Aún faltan. Si lo pueden hacer durante el día, chiquillos, para los que no pueden, háganlo. Pero máximo hoy día. No es tan Está largo. en el WhatsApp, niños. Está en el WhatsApp. Háganlo durante el día. Yo voy a saber también quiénes lo hicieron y también saber que están participando, que eso es lo mejor. Y para los que quizás se les quedó pegado, se quedaron durmiendo, se quedaron dormidos, lo que sea, vean después más adelante el video de la clase, que lo voy a subir, va a estar más o menos como el mediodía subido, a una de la tarde por ahí, y vean el video, vean la clase, y luego responden las preguntas. Así que, chiquillos, para poder cerrar, ¿qué es lo que aprendimos hoy día? Aprendimos, primeramente, qué son las fundaciones. Recordemos que la fundación es la parte inferior de la vivienda que soporta absolutamente toda la carga de resistencia de la casa. Aprendimos que hay fundaciones aisladas, fundaciones continuas, que eso es lo más importante. También aprendimos que era un radier, que teníamos el radier que era hecho a base de hormigón, y el piso que era hecho a base de madera, y cuál era su diferencia de durabilidad en el tiempo, su vida útil. Que en este caso el radier, que lógicamente duraba mucho más tiempo, tenía una vida útil más larga, tenía un material mucho más resistente que el tema de la madera. Entonces, la diferencia era que uno costaba más que el otro. El hormigón cuesta más caro que el sistema de madera. También vimos que eran los pilares, las cadenas, los muros, los sobrecimientos, que también eso es súper importante que lo entendamos, que probablemente más de alguno de nosotros lo hemos visto en una estructura de nuestra casa o en una estructura que hemos visto que alguien está construyendo, sobre todo en la albañilería de ladrillos. También vimos que era la diferencia entre estructura de tabiquería, en este caso estructural, que era de acero galvanizado, y de madera. Chiquillos, esa era la clase de hoy día. Vimos cuáles eran los elementos que componían estas tabiquerías, que ustedes ya lo habían visto con el profesor Luis Pérez, y vimos también la diferencia de calidad y cuál era también el beneficio que entrega uno del otro, que en este caso el acero galvanizado entrega más rapidez de trabajo, más limpieza y una vida útil bastante mayor, pero es más caro. Lamentablemente lo mejor a veces es más caro. A veces, no siempre se completa, pero sí, a veces en este caso, en el tema de construcción, lo que entrega mejor durabilidad es más caro. Así que, chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos en total de la clase? ¿Algo que quieran añadir?